El tema que estamos trayendo hoy es diferente a todo lo que veníamos viendo antes, porque todos los saberes y los conceptos que estuvimos trabajando durante este periodo fue de reproducción sexual. ¿Qué quiere decir? Que nosotros trabajamos con semillas. Y las semillas necesitaron de una polinización y un desarrollo para, para poder ser reproducido. A partir de hoy vamos a introducir la reproducción asexual, que seguramente la hicieron un montón de veces, cuando se llevaron un gajito, o cuando cortaron una ramita y la pusieron en un vasito con agua para que tuviera raíces. Ese sistema es la reproducción asexual. Así que, uy, cuántos PowerPoint que tengo. Acá lo tengo, ya lo voy a abrir. Así, lo compartimos. Compartir pantalla. Y vamos a empezar acá. ¿Lo ven bien? Sí. ¿Se ve bien ahí? Sí. Perfecto. Bueno, entonces decíamos que la reproducción asexual es la generación de nuevas plantas a partir de clones, ¿no? O sea, tomamos ahora entonces específicamente como un giro en nuestra huerta y ya no reproducimos sexualmente, sino vamos a aprender cómo podemos reproducir nuestras plantas con un sistema que no tiene que ver con la generación sexual de las plantas. ¿Qué es la reproducción? Bien, como concepto la reproducción tiene que ver con la manera en que los seres vivos vamos generando nuevas especies y de esta manera aseguramos nuestra existencia. Es el proceso que permite generar su descendencia y dar origen a una nueva vida, asegurando la permanencia en el planeta Tierra. O sea, todos los seres vivos tenemos un sistema de reproducción justamente para poder seguir existiendo. En el caso de las plantas, por supuesto que también. Hay un tipo de reproducción sexual, que es la que venimos trabajando hasta ahora, que es lo que decíamos con respecto a la polinización, una gameta femenina, una masculina, hay una unión, se forma la semilla y eso es lo que va a generar una nueva planta. Pero estamos en un PDF. Ah, sí. Entonces va pasando así como si fuera una película. La reproducción sexual significa que para formar una nueva especie, tienen que participar individuos de ambos sexos, el femenino y el masculino, principalmente el tipo de reproducción que tienen los animales y las plantas en la naturaleza. Ahora, en la huerta, particularmente, vamos a trabajar la técnica, ella con una intervención de la persona, en donde nosotros vamos a ver cómo vamos a ir generando estos nuevos clones, ¿no? La producción asexual es el proceso por el cual la planta se pueden obtener varias de ellas, pero es idéntica, porque en realidad lo que estamos haciendo es tratar de reproducir un pedacito de una planta, o un pedacito biológico de una planta madre. Según esta especie, la porción vegetal varía, pudiendo ser un gajo, un esqueje, una hoja, o una porción de ella. ¿Hay alguien que tiene abierto el Mabel? Ahí está. Ahí lo siento. Ya está. Unos libros y una caja. Vamos a silenciar, chicas, los micrófonos. ¿Sí? Bien. Y esto lo voy a dejar a Inés porque ella es la autora de este título, que son las claves de oro para la reproducción asexual. Sí, muchas veces nosotros en nuestro afán de querer tener una planta como la que tiene el vecino, o bueno, si me pido un gajito, si no lo pido veo como tomo una porción vegetal para ser reproducida, que cuando vienen los alumnos y me dicen los estudiantes, profe, robé un gajito, digo no se roba, se toma una porción vegetal para ser reproducida. Aunque esto parezca apología del delito, es lo que nosotros hacemos con nuestro deseo o ansiedad de reproducir plantas. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que a la hora de hacer este tipo de reproducción, nosotros vamos a contar con lo que son las plantas madres, que son las plantas de las cuales vamos a tomar estas porciones vegetales según el tipo de planta que vamos a ver adelante qué parte. Lo que sí vale para todas las reproducciones es que estas plantas madres tienen que ser plantas ya adultas, o sea, no conviene
sacar un gajito de un gajito que recién está enraizando, sino que buscar algunas plantas que ya hayan medianamente cumplido todo su proceso, o sea, que hayan crecido, que tengan flores, incluso hasta que den fruto. Eso nos da a nosotros la posibilidad y la certeza de saber que es una planta adulta. Una vez que en todo su proceso nosotros ya estamos viendo que ha cumplido todo su ciclo, es como lo que nosotros llamamos una planta adulta. Estas plantas tienen que estar bien formadas, con buena estructura, eso como primer punto. Y como segundo punto, súper importante, que estas plantas tienen que ser absolutamente sanas. Nosotros tenemos que ver que no tengan ni plagas ni enfermedades. De esa forma nosotros estaríamos reproduciendo enfermedad. Entonces, significa que si le echamos el ojo a una planta de la cual le queremos sacar el gajito, es fundamental ver que está en estado saludable. Si no lo estuviera, no significa que no vamos a poder hacer gajos de ella, sino significa que primero debemos sanarla, curarla, y después sí vamos a poder hacer cualquier tipo de reproducción de esta planta. Y por otro lado, en el caso de que quisiéramos hacer algún tipo de reproducción para su comercialización, porque a veces decimos, bueno, de golpe tengo mano verde, todo lo que pongo me prende, me prendieron todos los gajitos. Quizás no es que tienen solamente mano verde, sino que como hicieron las capacitaciones, ya hay algunos secretos que saben, como el calendario, como la forma y como la técnica de hacer. Y además hay algunas plantas que enraizan mucho más fácil, pero le decía, pues a lo mejor puedo hacer un gajo de un malbón que era de la abuela para regalarle a mi hermana y que ella también tenga un gajo de la abuela. Veo que se reprodujo rápido, pero no me voy a poner a hacer 200 malbones, porque después ¿a quién se los encajo? Literalmente. Entonces, en el caso de hacer una producción, nosotros tenemos que ver que tenga un valor ornamental, un valor comercial, o en este caso, bueno, un valor sentimental. Muchas veces queremos reproducir plantas porque realmente representan algo importante para nosotros. Por eso es muy importante saber que una vez que adquirimos técnicas y que estamos un poco en esta onda de la mano verde, tenemos que ser responsables de lo que producimos, porque después nos va a costar cuidar todas esas plantas si no tienen un objetivo determinado, como por ejemplo, están destinadas para la venta o están destinadas para repartir. Para el Día del Amigo hago 20 gajitos y los comparto con mis amigas. Tienen un objetivo de por qué las estamos creando o reproduciendo. Si no, nos llenamos de especies que después van a demandar de nuestro cuidado, de nuestro tiempo y de nuestro espacio, y realmente no estarían cumpliendo la función que tienen que cumplir. Por eso es muy importante también no reproducir por reproducir, sino que reproducir con un criterio de reproducción. Bueno, pasamos si querés a la otra, y ahí vemos... Estoy viendo ahí las respuestas ya. Y voy a ver cómo ya la otra. Bien. Bueno, nosotros ahí tenemos las ventajas y las desventajas que tiene este tipo de producción. Nosotros sabemos que cuando hacemos semillas, vamos a tener determinadas ventajas y ventajas. En este tipo de reproducción también. Las ventajas son que nosotros vamos a obtener una planta exactamente igual a su planta madre. Es decir, por ejemplo, tenemos alegrías del hogar. Cortamos un gajito, la alegría del hogar es roja, vamos a obtener alegrías del hogar rojas. Cuando nosotros juntamos la semillita de alegría del hogar, nada nos da la certeza de que lo que va a salir de ahí va a ser rojo, porque si hay otras alegrías del hogar cerca, posiblemente han polinizado y vamos a tener alegrías de cualquier color. De esta forma, nosotros garantizamos con este tipo de reproducción que vamos a tener exactamente una planta exactamente igual a su planta madre. Otra de las ventajas que a partir de diferentes técnicas nosotros vamos a poder reproducir todo tipo de especies. La reproducción asexual nos brinda la posibilidad de obtener gajos o clones hasta de plantas exóticas o plantas que tengan un valor sentimental. Le contaba a Vivi que una de las estudiantes que tenía el año pasado, bueno, llegó el año pasado muy afligida con una planta y con el corazón que había... Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Fíjense.
Traten de silenciar. Les contaba que llega con una planta, me decía que se la había regalado su madrastra, porque bueno, su madre había fallecido cuando ella era muy chica y que ella ya tenía 60 años, la planta la había acompañado toda la vida y quería ver si podía reproducir algo porque ya la planta estaba tan vieja que no iba a seguir su vida. Entonces, esta posibilidad, esta cuestión sentimental también con algunas plantas, o el limonero que era del nono, no sé, tenemos la posibilidad, porque existen muchas técnicas y de acuerdo a la característica de cada planta, nosotros podemos ver qué técnica vamos a usar para reproducirla. En el caso de que hagamos una producción interesante, es decir, bueno, queremos tener 100 lavandas, manejo correcto, podemos generar la posibilidad de tener un volumen programado, porque todas van a tener la misma altura, el mismo tamaño, la misma formación, y van a ser originadas de la misma planta. O sea, vamos a tener homogeneidad en el cultivo. Y además se acelera el proceso de crecimiento. Cuando nosotros lo arrancamos de semilla, calculen que viene la semilla, hace las 2 hojas, después larga las 4 hojas y recién tenemos un plantín pequeño. En algunas técnicas de esta propagación nosotros ya podemos tener con todos sus órganos formados y en un tamaño realmente más importante. Las desventajas que tenemos es que nosotros, por ejemplo, en el caso de las semillas de una sola planta, por ahí podemos hacer 200, 500, 1000 plantas, de acuerdo a las semillas que nos dé. Pero no vamos a poder sacar 2000 gajos, seguramente que la cantidad que vamos a reproducir va a ser mucho menor. La otra desventaja es que, bueno, también que nosotros acá la estamos cubriendo porque le vamos a dar la información, es que se requiere de un manejo adecuado y de algunas herramientas particulares como para poder hacer estas técnicas, que son varias. Y además, bueno, demanda otro tipo de, para el almácigo hacemos, como decimos, el recipiente, la tierrita, tiramos la semilla, y en este caso, en el que vamos a hacer gajos, esquejes, injertos, acodos, vamos a usar de otros insumos y de otras herramientas. Bueno, pero el objetivo de esta capacitación es que ustedes puedan acceder a ese tipo de conocimiento como para poder hacer la reproducción sin error. Bien. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y no lo puedo encontrar. Yo no lo sé manejar. Fíjense. ¿Cómo? Que yo no lo sé manejar. Me llamo Carmen. Hola. Si lo silencio desde acá. Sí, por favor. ¿Cómo te llamás? Así te buscamos. Carmen. Carmen. A ver, esperen un poquito que voy a ir a... Carmen Ortiz. Voy a admitir a Mónica y voy a silenciar a Carmen. Y a la dirección de adultos. No, nosotros somos. Acá Cristina también silencia. Acá está, listo. Ahora sí, ahora vamos a poder bajar más tranquilas. Sí, que salga también la grabación más limpia para ustedes cuando quieran volver a repetir, a verla, ¿no? Nuevamente. Bueno, ahora vamos a hacer como un pequeño listado sobre todas las plantas, o sea, todos los, vendrían a ser las formas, claro, las posibilidades de reproducir una planta de forma asexual. O sea, seguramente lo han hecho, pero sí está bueno que podamos fortalecer este conocimiento a partir de ya específicamente saber qué tipo de reproducción estamos haciendo y cuál es la práctica que cada una de estas reproducciones conlleva. Entonces, vamos a hacer una cosa, si querés, así nos organizamos. Vos le vas leyendo y yo le tiro algún tip sobre cada una de ellas. Bien, ¿te parece? Ahí está. Así vamos. Ahí está. Entonces, una de las formas son los rizomas. Los rizomas son tallos subterráneos horizontales. Ustedes lo habrán visto, porque cuando levantan algún lirio, alguna cosa, lo ven, que es el propio tallo, no es la raíz, sino es el tallo. Que estos, de alguna manera, esperen que voy a correr ahí está, no son las raíces, que crecen bajo la tierra y forman brotes que dan lugar a nuevas plantas. Por ejemplo, el jengibre o los lirios. Cuando nosotros vamos a hacer la reproducción con este sistema,
lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener un elemento bien afilado, un cuchillo, un bisturí, como para hacer los cortes. Es importante que cada rizoma le dejemos 1 o 2 yemas, que lo vamos a ver en ese momento. Y a la hora de hacer ese corte es importante que tengan algo como para hacer una desinfección. Así que si tuvieran decocción de cola de caballo en un pulverizador, al momento de hacer el corte, se rocía con esta decocción como para asegurar que no va a haber una contaminación y automáticamente ya la plantamos en otro lugar o en algún recipiente. No siempre tenemos utensilios especiales, pero sí si fuera un cuchillo con un acero inoxidable sería mejor, porque entonces de esta manera no estaría contaminando esta nueva reproducción que estamos haciendo. Si no tenemos decocción de cola de caballo, lo podemos esterilizar con alcohol 70-30, lo mismo que usamos para esterilizarnos las manos, y antes de volver a hacer el corte en otro, esterilizamos el cuchillo nuevamente y volvemos a hacer la incisión. Muchas de las enfermedades virales, o de las que nosotros no tenemos, o de hongos, que no tenemos simple visión, se propagan a partir de una mala práctica, por ejemplo, en este tipo de sistema. Entonces, si nosotros tenemos la conducta de esterilizar el elemento con el que vamos a hacer, evitamos cualquier posibilidad de contaminación. Bien. Pasamos al siguiente. Los estolones. Los verdes que crecen verticales. En contacto con el suelo, o no, desarrollan unas raíces que al enterrarse dan origen a nuevas plantas. Esto lo vemos mucho en el lazo de amor, que larga esa extensión, y al final viene un brote, y somos nosotros los que tenemos que producir esa raíz. O sea, acompañarla en el proceso de enraizamiento en la tierra. Si nosotros lo dejamos solo, las raíces se deshidratan y tenemos como si fuera un gajito, pero sin raíz. Si nosotros a esta práctica, por ejemplo, la acomodamos ya acercándole alguna macetita con tierra o directamente lo fijamos sobre la tierra, estimular el desarrollo de raíz, y en este caso vamos a tener ya una planta totalmente formada, con todos sus órganos. Ahí se ve un ejemplo que es una frutilla, que también viene así. Seguimos. Otra de las maneras de reproducir asexualmente son los bulbos. Los bulbos son también tallos subterráneos recubiertos por una o muchas hojitas. Estos bulbos almacenan las sustancias nutritivas de reserva que sirven para que se desarrolle la nueva planta. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a la cebolla o al ajo, que si uno planta un gajito, ¿no? Un dientito, como le decimos el diente de ajo, cada uno de esos dientitos puede producir una nueva planta. Claro, o en el caso de la cebolla, nosotros podemos plantar una cebolla ya brotada. Este bulbo nos va a dar origen a nueva semilla, a verdeo, pero no vamos a poder consumir su bulbo en este tipo de reproducción. Cuando nosotros, por eso siempre yo les digo que hay una diferencia entre sembrar cebolla, que vamos a lograr nuevas plantas a partir de la semilla, y ahí vamos a obtener fruto, verdeo y semilla, y otra cosa es plantar cebolla, y ahí vamos a obtener nosotros solamente verdeo y semilla. Con respecto a los bulbos, y esto también va para la clase próxima, porque vamos a hacer como una ampliatoria de cada una de estas cuestiones, vamos a encontrar que hay bulbos de diversas características. Hay bulbos como por ejemplo la cebolla, que se llaman tunicados porque tienen como varias capas. Y en cuanto a los ornamentales de ese mismo tipo, por ahí tenemos los gladiolos o las fresias. Después, bueno, cuando vayamos específicamente en la clase próxima a los detalles de los bulbos, ahí vamos a ver la gran variedad que hay, formas de cosechar los bulbos como para poder guardarlas hasta la siguiente temporada, y también vamos a encontrar que algunos bulbos necesitan una prehidratación
o un tratamiento de frío, en el caso de los tulipanes, en el que debemos ponerlos en la heladera para acelerar su brote. Es invierno. Su invierno. Una de las ideas que teníamos para la clase que viene, que es esta misma clase, pero en la versión de la práctica, era si alguno de ustedes quería hacer, o sea, o tener a la mano una planta para reproducir, pueda tenerla, y entonces podemos ver ahí sobre la práctica cuáles son las dificultades o las dudas que tienen para poder ir acompañándolos. ¿Seguimos? Bueno, es el turno de los tubérculos. Estos tubérculos son también tallos subterráneos que contienen sustancias nutritivas de reserva. En general los tubérculos tienen almidón y desarrollan gemas que dan origen a otras plantas. El caso más emblemático y el que nosotros podemos reproducir muy fácilmente es la papa. Sí, bueno, pensemos también que en esta cuestión de tubérculos nosotros podemos poner un tubérculo ya brotado, que cuando la papa está brotada, o en esta reproducción sexual o agámica, nosotros podemos cortar en partes y poner sabemos que a partir del brote de cara de cebolla nos ha sucedido que en el compost nosotros podemos encontrar también nuevas plantas a partir de estas cáscaras con brote. En el caso de la papa, de la batata. Si fueran ornamentales, por ejemplo, una especie de tubérculo sería las papas de Dalia. En el caso de bulbos, como dijimos, tulipanes, o fresias o gladiolos. Y en el caso de tubérculos o rizomas, que es donde generalmente nos da de rizoma o el anterior, a ver, ¿qué estaba anterior? ¿El tubérculo? Sí, ¿cómo lo pusiste que era? ¿Con qué nombre? Acá, El en el caso de rizoma, nosotros, bueno, aparte del jengibre, podemos pensar en lirios, agapantos, otras plantas que nos permiten esa separación. Bien. Otras técnicas de reproducción asexual es a partir de gajo. La de gajo es la que particularmente siempre tenemos más a la mano, porque nosotros siempre cortamos algún gajito, y tenemos, o por lo menos yo, ¿no? Que voy caminando por la vereda y si veo algo así, me corto un gajito y me lo traigo y lo pongo en un vasito. Los gajos son partes vegetales de contextura herbácea, generalmente apicales. En la puntilla. En la que están, claro, los nacimientos. No superan aproximadamente los 5 centímetros, se reproducen proporcionalmente las hojas, o sea, se reducen, perdón, para evitar que en ese trasplante no se deshidrate la hoja. Entonces es mejor cortársela y dejar el gajito lo menos posible para que asegurar el éxito del crecimiento de la raíz en estos apicales de base, ¿no? Sí, ahí como dice muy bien, cuando nosotros, por ejemplo, nos imaginamos la lavanda, ¿no? Imaginémonos la lavanda con toda esa forma que tiene redonda, vamos a hacer los gajitos, al tocarlo tienen que tener esa consistencia de hierba, no tiene que estar lignificado, o sea, la parte más tiernita, y lo que sugerimos nosotros de toda esa bola, tomar los gajos basales, los de la parte de abajo. Eso es lo que nos va a dar a nosotros éxito. Una garantía de la... ¿Quieres traer agua? Voy a buscar yo, si quieres leyendo. Bien. Otra forma de reproducción asexual que tienen algunas plantas es la capacidad de generar una nueva planta a partir de su hoja. Yo ahí puse el ejemplo de las suculentas, que son las más comunes que tenemos a mano. También hay otras plantas que tienen esta capacidad de reproducirse a partir de sus hojas. Hay plantas que tienen tanta generosidad que nos permiten esa reproducción, y todas las hojas generalmente son carnosas, algunas son pilosas, o sea, tienen pelitos, por ejemplo, como la begonia y la violeta africana, que tienen esta capacidad, ¿no? A partir de que la hoja está en contacto con el suelo, poder empezar a enraizar y generar una nueva planta. Sí, en la práctica que vamos a hacer en la clase que viene, vamos a mostrarle algunos detalles como para poder asegurar. Y por ahí tiene que ver con esto de poder
tiene que ver con esto de generarles un ambiente especial como para poder reproducir a partir de hojas. Bien. Mientras nosotros vamos haciendo la descripción, seguramente cada uno de ustedes recordará cuáles son las prácticas que particularmente ha hecho en esta reproducción, sobre todo si le gustan las plantas, porque siempre estamos tratando de ver cómo podemos tener la mayor colección de estas plantas que está manipulando a alguien, o algún jardín que nos gustó, o alguno que pedimos. O sea que se van a dar cuenta que muchas veces ya han metido mano en este tema, que es tan específico y que tiene particularmente sus saberes para poder llegar con éxito a poder reproducirla, la planta. Claro, a veces la gente me dice, mirá, yo puse unos gajitos y no me prendió nada, entonces cuando voy a la casa encuentro gajos de 50 centímetros, lleno de hoja, todo caído, entonces a lo mejor de ese mismo hubiera sacado 5 o 6 gajos más pequeños y se hubiera podado la hoja. Entonces imagínense que la planta, toda la energía que necesita para desarrollar y mover sin saber qué es lo que está pasando en su estructura, nosotros tenemos que llevarlos para el lado de que lo ideal es que nosotros tenemos que estimular todas estas partes vegetales para que enraícen. Entonces, si nosotros hacemos las prácticas correspondientes, el proceso de enraizado va a ser mucho y más exitoso. Hay algunas preguntas específicamente sobre esto de reproducción por gajo o esqueje. Dice, ¿estos cortes los ponemos directamente en la tierra o hay que dejarlos cicatrizar? Bien. Lo que nosotros vamos a dejar cicatrizar tiene que ver todo con lo que es la reproducción de crasas y suculentas. Todo lo que vamos a hacer de hoja, por ejemplo, nosotros el día anterior vamos a seleccionar todas las hojas que queremos reproducir, en el caso de crasas y suculentas, no de pilosas. Tenemos que dejar que esa hoja enraíce, deje de perder savia, es como que una cicatriz debe cerrarse y recién al otro día se hace la plantación. Estos detalles los vamos a contar todo en la clase que viene, que es la práctica. Pero en realidad todo lo que tiene que ver con reproducción de estas plantas carnosas con tanta cantidad de agua, lo que se sugiere es que cicatricen y luego... Después dice, el gladiolo también, no sé a qué se refiere esa pregunta. Debe ser acá, porque viene de si hace reproducción con agapanto. Sí. Y el gladiolo lo que nos va a dar es que vamos a encontrar un solo bulbo con muchos bulbillos alrededor, por eso es división de bulbo. Otra dice, ¿puedo conservar las plantas de frutilla en el invierno? ¿Hay que separar los espolones o se puede producir rastrera? Gracias. Bueno, les cuento un poquito el tema de la frutilla. La frutilla nosotros de la frutilla lo que necesitamos pueden ser dos cosas, o nuevas plantas o las frutas. Yo lo que les recomiendo es que las que van a dejar para fructificar, a esas le van eliminando los estolones porque es una forma de estimular a que la fruta sea más dulce, sea más grande y concentre toda su energía ahí. Cuando nosotros seleccionamos una planta para hacer más plantas, ahí tenemos que dejar que los espolones se reproduzcan en la planta. Al producir estolones va a producir menos fruta. Por eso es importante seleccionar cuál va a ser la planta madre que nosotros vamos a hacer para reproducir más plantas. Los estolones los pueden hacer, directamente van a sacar pequeñas raicitas, adventicias se llaman. Nosotros una vez que vemos que tienen esas raicitas lo podemos cortar de la planta y ya hacer nuevas plantitas. Pero en esto de decir, bueno, tengo 10 plantas, 2 voy a usar para hacer nuevas plantas y el resto las voy a dejar fructificar, en el que los estolones a veces los vamos eliminando para activar la fructificación. No gaste tanto en reproducir su extensión, sino que se concentre más en la fruta. El jengibre, ¿cuándo se corta? ¿Lo plantamos directamente? Sí. Generalmente cuando nosotros vamos a hacer la reproducción, ¿qué es lo que yo recomiendo? Decir, bueno, hoy vamos a hacer gajos.
No cortamos el gajo la semana pasada, lo tenemos una semana en agua y después vemos si lo hacemos. Generalmente todas este tipo de reproducción asexual, lo que es recomendable es hacerse del material vegetal al momento de hacerlo. O sea, hoy cortamos el jengibre, automáticamente lo plantamos. Vamos a cortar los gajitos, hicimos 100 gajitos, tuvimos tiempo para plantar solo 50, el resto, y esto yo lo aprendí hace muy poquitito, después de haberlo hecho mal como 25 años, así que ustedes ya van a viajar con 25 años de ventaja, es que los gajos ponemos en agua, no los ponemos en agua. Si ya cortamos todos los gajitos y no llegamos a hacer todo, lo vamos a poner en una bolsa de nylon y lo vamos a guardar en la heladera en la parte de la verdura. De esa forma nosotros mantenemos las capacidades organolépticas de las plantas, evitamos el desarrollo de hongos, y muchas de las plantas que nosotros hacemos enraizar en agua cuando las llevamos a tierra, sufren un shock, porque están acostumbradas a absorberlo, los nutrientes o lo que le dé el agua en forma líquida. Y cuando lo llevamos a la tierra, esas raíces no tienen la capacidad de absorber los nutrientes. Entonces, esto que con algunas plantas nos sale y que a veces nos trae buenos beneficios, no es lo más recomendable, porque en ese proceso que las plantas están en agua echando esas nuevas raíces, en sus puntas también pueden generarse algunos procesos como que atrofia la raíz u hongos. Por eso yo les recomiendo, si hicieron enraizar en agua, lo que vamos a hacer es cortarle mínimamente 1 centímetro de las raíces antes de volver a plantarla en tierra. Así que bueno, fíjense que tenemos algunos detallecitos como para asegurar esto. Bueno, es el turno del esqueje o las estacas. Estas reproducciones asexuales tienen una contextura más leñosa y son más grandecitos. Generalmente no tienen hojas. Los esquejes superan los 15 centímetros de longitud. Y las estacas generalmente son de árboles y superan los 2 metros. La hortensia se reproduce por esqueje y los álamos o sauces por estaca, por ejemplo, ¿no? Como para dar una idea. Ustedes habrán visto que cuando acá se corta, por ejemplo, el álamo o el sauce, que son de reproducción asexual y que enraizan rápidamente, por ejemplo, en los enquinchados se utiliza de álamo y muchas veces se brota el enquinchado, habrán visto, ¿no? Que hay como una práctica que se utiliza específicamente acá en esta zona, porque el enquinchado es una técnica que se está utilizando para fijar el médano, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen una idea de ver cómo muchas plantas, y sobre todo las alicáceas, se reproducen a partir de las estacas. Sí, por ejemplo, como hablamos con Vive, esto de que no tienen hojas, o en el caso de que tengan hojas, como en la fotito que se ve ahí de la rosa, en realidad lo que se hace es elimina totalmente la parte de las hojas y lo que nosotros vamos a plantar va a ser el palito pelado. Después vamos a explicar con qué técnicas nosotros podemos estimular estos enraizamientos con mayor velocidad. Pero por ejemplo en el caso de las hortensias, que pueden llegar a encontrar gran cantidad ahora en las esquinas porque la gente lo empieza a podar, esta práctica de esquejes y estacas, la época más favorable es el otoño y el invierno. Y ya les digo, por ahí en el caso de las hortensias, ustedes van a ver que tienen hojas, cuando le quitan las hojas, van a ver que tienen como pequeñas yemas, que son las que van a dar origen a los nuevos brotes. Entonces por ahí y en la práctica de realizar, bueno, como generalmente ponemos 2 plantas juntas, para que acomodándose ahí abajo se genere el enraizamiento. Y en la práctica vamos a contarle algunos detallecitos, esto de hacer incisiones y poner una semillita adentro como para asegurar, o en el caso de los álamos o sauce, que si se planta directamente en tierra, se les tira a lo mejor maíz o levadura en polvo para que en la tierra levante temperatura y estimular el desarrollo de raíces. Esos detalles van en la próxima práctica. Esta es la teoría. Bien. Injertos.
El injerto es el arte de juntar dos partes de distintas plantas que se unen y forman una sola. Ese es el concepto del injerto, ¿no? Y estén atentos aquí porque hay muchos, yo sé que en este equipo hay mucha gente que le gustan los cítricos y muchas veces en el compost nos brotan los cítricos y sabemos que cuando vayan a tener un tamaño determinado y una edad determinada lo vamos a tener que trasplantar. De esta forma se obtiene una especie con características especiales. Sí, bueno, por ahí una práctica muy frecuente que nosotros podemos ver en los injertos lo tenemos en muchos de los frutales. Y esto de tomar distintas partes, o sea, no se hace en forma arbitraria, sino vamos a ver algunas especies que son compatibles entre sí. Por ejemplo, nosotros podemos injertar membrillo con pera o con manzana. Y dentro de los cítricos podemos usar mandarina, limón, naranja. Por eso hay que respetar las especies. No podríamos injertar una pera con un cítrico, por ejemplo. Y en el caso de los rosales, que son todos de la misma especie, las características particulares que se buscan tienen que ver con el aroma, el color, el tamaño, la cantidad de pétalos, la altura, y pasa lo mismo con los frutales. Se toman características especiales de un frutal que es grande, que es sano, con otro que a lo mejor es sabroso, que es más jugoso y que además es de porte pequeño. Entonces podemos encontrar el caso de los cítricos, que tenemos mandarinas enanas, que podemos tener en macetones, o el caso del quinoto también. Entonces, no solamente estas características especiales, sino también en cuanto a su estructura y su tamaño. Por ejemplo, la camelia es una planta injertada, y el pie o porta injerto o base en la que generalmente se injerta es el ligustro común, porque el ligustro común lo que le aporta es la capacidad de crecimiento. Así que bueno, Mi estructura. claro, y entonces a la hora de ver estos injertos, creo que en la práctica vamos a ver muchas formas. Acá tenemos una forma de hacer, que es de incorporación, es el que se ve en la fotografía, pero hay otros tipos de injertos. El que hacía mi abuelo y con mucho éxito era el de las parras, buscaba vides de distintas, con distintas características, y el injerto era mucho más fácil porque era un injerto de aproximación, le quitaba una parte de un costado y del otro, solo ahí las unía, es una del tipo de injerto más sencillo, y para que, bueno, más o menos tengamos conciencia de que esta es una práctica que se hace desde muchísimos años, tiene técnicas muy particulares, no siempre tenemos éxito, y para considerarse un injertador tenemos que tener un mínimo de éxito de 200 plantas. Yo estoy muy lejos de estar tener esa cantidad. Esa cantidad, porque creo que hice una vez el de las vides. Así que bueno, también es una técnica un poco delicada, pero que uno la puede aprender y que se consigue la habilidad a partir de la práctica. Bien, a mí también me hizo acordar a mi abuelo. él injertaba cítricos porque cuando había venido de España, él se vino cuando se desató allá la Guerra Civil Española, lo único que se trajo de polizón en el barco habían sido gajos de los mandarinos y naranjos que tenían en sus huertos, y los injertó acá sobre citrus básicos de acá, y creo que todavía existen algunas de esas plantas. Bueno, mi abuelo era un gran injertador, bueno, tuvo un premio en la rural, tenía un pomelo de 8 kilos. Así que bueno, esas cosas locas que salen cuando uno se anima a intervenir en la naturaleza, ¿no? Si nosotros pensamos en las rosas en sí, la rosa original tiene 4 pétalos. Todas las rosas que nosotros vemos son invento humano. Incluso si uno va a hacer una rosa distinta, tiene que hasta registrarla. Hay un registro mundial de productores de rosas. 12 horas. Porque justamente es una técnica muy particular. Bien, hay una pregunta de Alfredo. Dice, ¿puedo reproducir lavanda con la técnica de esqueje o estaca? Es más complicado, por eso nosotros ahora para esta época, justamente hablábamos con Vivi, que es como vamos a hacer la práctica de la clase próxima, para reproducir aromáticas. La lavanda, el romero, el curry, algunas salvias,
Santolinas. Santolinas, tienen una estructura dentro de la planta que nosotros decimos, bueno, no son herbáceas, pero tampoco llegan a ser leñosas. Están en un intermedio que se llaman breñosas. Este tipo de plantas es recomendable hacerlas de gajo, entonces por eso nosotros usamos lo apical, la parte herbácea, y vamos a evitar todo lo que ya se haya lignificado que esté más duro. Con el afán de querer tener una planta más grande, hacemos gajos más grandes o esta cuestión de las estacas y es donde perdemos tiempo. En cambio nosotros hacemos micro reproducción de lavanda de romero, que es lo que vamos a hacer en la práctica, y tiene mejor resultado con la técnica de el gajo. En el caso de un esqueje, al ser leñoso, tendríamos que pelarle todas las hojas y es más complicado. El mes de mayo es un mes especial para hacer lavandas y este tipo de plantas. Hay otra pregunta, dice, ¿se puede generar plantas que son de primavera o verano en época de invierno? ¿Cómo preservarlas? Por ejemplo, la begonia. Bueno, todo el tipo de begonias o plantas así más estivales, nosotros sí podemos reproducirla, pero tenemos que tener un ambiente adecuado. Un invernáculo, incluso las técnicas lo van a ver, porque nosotros dentro del invernáculo vamos a generar otro espacio que va a ser un microclima, a lo mejor un bidón cortado, entonces también hay como que generarles un clima muy, muy especial. Así que sería esto del microclima que yo les digo dentro del invernáculo o el lugar que tiene, generar un espacio que puede ser un bidón cortado, una botella, en el que nosotros le generemos las condiciones. Como un pequeño invernadero. Si no, abajo de la cortina de baño que yo tengo que vienen, la verdura tan bárbara. Tengo un limonero de semilla de 1,50 m sin injertar. ¿Se puede injertar ahora? Nunca dio fruto. Sí, podríamos hacerlo. Como práctica. Lo ideal es tener cerca una especie que sí esté fructificando, que ya está injertada, que sepamos que es una planta que está adaptada al lugar. Y si les parece, en la próxima clase podríamos ver qué tipo de porción vegetal es la que hay que tomar para injertarlo. Bien, seguimos adelante. Ya van quedando pocas. Vienen los acodos. Bien, acá tenemos. Hemos preparado, porque teníamos 2 acodos. Uno que es, porque en realidad los acodos son aéreos o terrestres. A ver, hay alguien que hizo una pregunta. ¿Sí o sí hay que injertarla al limonero para que dé fruto? Yo supongo que sí, no sé qué variedad es lo que habrá salido en tu compost, porque por ejemplo mi papá tiene el que se llama limón paraguayo, que da las frutitas naranjas, que tiene muchas espinas, y ese no necesita injertar porque el árbol plantó y da una cantidad increíble de plantas. Por eso va a depender de fruto, por eso va a depender de la variedad. Cuando nosotros injertamos una planta, en el caso de los frutales o de los rosales, lo que les estamos asegurando es sanidad, porque una de las cuestiones es que una de las partes que nosotros usemos para el injerto es la que tiene que asegurarnos la sanidad. Un rosal, por ejemplo, puede brotar, puede darnos la flor el primer año, pero después tiene una vida muy corta. Muere pronto si no lo injertamos porque, o dura mucho menos que lo que duraría un rosal, que puede durar entre 50 y 100 años. Uno sin injertar puede durarnos hasta 5 años, pero vamos a tener flores pequeñas, se va a enfermar con facilidad, no va a tener totalmente reforzado su sistema inmunológico si fuera un ser humano, porque le va a estar faltando esa otra parte que es la que le va a dar esa fortaleza. Por eso decimos, juntamos 2 partes para obtener una que va a tener características especiales, que va a ser sana, que va a ser vigorosa, que nos va a dar un rosal más grande o una fruta más grande, con más sabor, el tamaño, por eso vienen los injertos para lograr plantas de pie bajo, de pie alto. Acá Aida pregunta que su limonero, que tiene muchos frutos, pero no se ponen amarillos. ¿A qué se debe? Tendría que ver. Ahora le vamos a dar el link para ir a verlo. Porque en realidad hay puede ser el sol, puede ser el suelo. En eso, así que difícil de contestar. Sin ver. Sí, totalmente.
Bien, el acodo. Ahí no explicamos lo que es el acodo, pero en realidad un acodo es la forma de generar una nueva planta a partir de una rama sin cortarla, o sea, de generar la raíz con la extensión de esa rama en la propia planta. Pueden ser de dos tipos, se pueden hacer aéreos o terrestres. El aéreo, seleccionamos la rama del crecimiento del último año, se quita una porción de cambium. El cambium es la primera capa que tenemos, la corteza y la capa finita que viene abajo es el cambium. Entonces nosotros vamos a cortar una capa de la corteza y esa capa del cambium, que es el espacio donde se realizan todas las transformaciones de la planta, por donde sube la savia, por donde va la información. Bueno, tenemos que quitar la corteza y esa porcioncita de cambium. Tiene que quedar desnudita, desnudita esa parte, se quita esa porción de cambium, se envuelve incorporándole tierra, como si alrededor de esa intervención que estamos haciendo lo envolviéramos con tierra o con turba o viruta de sauce, que aportan la posibilidad del enraizado. Y si es terrestre, se entierra, quitando ese cambio siempre, se fija el suelo con algún alambrecito o con alguna estaca que lo mantenga en el piso y se estimula el desarrollo de las nuevas raíces sin separarlo de la planta madre hasta realizar el trasplante. Ahora vamos a mostrar una foto. Sí, tenemos acá la técnica del acodo es la técnica de reproducción sexual más antigua y con más éxito. Si bien nosotros no vamos a poder tener muchos ejemplares de cada uno de estos acodos que hagamos, vamos a tener la certeza de que ya vamos a tener una planta totalmente formada, en un tamaño interesante, y que al momento de separarlo de la planta madre tenemos que asegurarnos de que sus raíces ya se hayan formado. Por eso en esta técnica, cuando nosotros hacemos la incisión, o en el caso de cuando vamos a hacer el aéreo, le cortamos todo eso y tratamos de doblar un poco sin quebrar la rama, como para generar estímulo y que la planta empiece a sentir que está en riesgo y empieza a trabajar generando sus nuevas raíces. Eso es lo que garantiza. Nosotros en unas plantas grandes y en plantas por ahí que cuesta mucho hacerlas de gajo o que cuesta hacerlas de esqueje, por ahí los ficus, en este caso nosotros acá tenemos una de un palo borracho, pero le voy a mostrar porque la fuimos a cortar a la mañana para mostrárselas a ustedes, así que bien fresquito. Tenemos una también de Ginkgo biloba. Entonces, ¿qué pasa? Esta técnica nos permite reproducir ese tipo de plantas que son más difíciles de hacer con las otras técnicas. Si bien tenemos que esperar entre 6 meses y 1 año para que enraícen la planta madre, nos estamos asegurando ya una planta con dimensiones o con un tamaño interesante. En el caso de los terrestres, como dice Vivi, nosotros lo hicimos acá el año pasado con su Ginkgo biloba. Ahora estábamos mirando y no queríamos despejar mucho para ver si ya había hecho las raicitas. Pero podemos hacerlo en plantas difíciles, como dijo el ficus, la camelia, algunos frutales. En este caso, bueno, fue un borracho, azaleas, jazmines. Vieron que a veces decimos, ay, bueno, el acodo nos permite hacer esta práctica. Y si nosotros lo organizamos y vemos bien, por ejemplo, la semana que viene el año que viene tengo que podar tal planta. Nosotros podemos acodarla toda, hacer varios acodos en el lugar donde pensamos podarla, y cuando ya no tenemos gajos, ya vamos a sacar plantas con todas sus partes formadas. Así que con raíz, un gran beneficio, y hay muchas técnicas para hacerlo. Ahora cuando le vamos a mostrar el gajo que tenemos acá, vemos lo que es la última posibilidad de la reproducción asexual, que es la división de mata. Sí, esta también es muy común. La división de mata, particularmente, es cuidado, nada más que es al separar esas matas, no romper las raíces. Es una separación de ejemplares con todos sus órganos formados. Es recomendable realizar una poda en su parte aérea. Ahora les va a explicar Inés esta cuestión de cómo ella divide la planta en porcentajes, entonces de esa manera les va a dar una idea de cómo generar esta nueva planta, y no debe superar el 30% de su volumen. Claro, ¿esto qué significa? Generalmente nosotros, ahí, bueno, fíjense, la imagen está muy
bien explícita, nos puede pasar por ahí con gazañas, nos puede pasar con algunas gramíneas, y la idea es poder separar, como dice su nombre lo explica, nosotros vamos a tener todos los órganos de cada uno, ya vamos a sacar una plantita más pequeña, pero que va a tener hoja, tallo, raíz. No tenemos que estimular el desarrollo de la raíz, o en el caso de las estacas, el desarrollo de raíz y las hojas, o en el caso del gajo, sino que en estas porciones vamos a tener todas sus partes armadas, completas. Cuando hacemos esta separación, es recomendable la parte aérea sacar una tercera parte. Nosotros lo vemos en este tamaño arriba, lo repartimos en 3. 1, 2, 3. Cortamos la parte aérea, la tercera parte. Y exactamente lo mismo hacemos de la parte subterránea. A veces las raíces están muy largas, hacemos mentalmente como una división en 3 y cortamos la parte de abajo, la más, no superando el 30%. De esta forma nosotros estimulamos a que haga nueva parte aérea y nueva raíz sin que le genere un estrés. Si nosotros somos demasiado exigentes y lo cortamos muy abajo o cortamos demasiado la raíz, a la planta le va a costar muchísimo volver a regenerar esas partes. Entonces, de esta forma, al cortar la parte aérea evitamos la transpiración, como hacemos en lo de abajo, y al cortar la parte de las raíces estamos estimulando el desarrollo de nuevas raíces. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en todas estas reproducciones es que el sustrato que tenemos que usar tiene que ser un sustrato liviano, suelto, aéreo, generalmente que tenga algún componente como la perlita, para que eso también ayude en la retención de la humedad. Y como otra cuestión principal, que todos los elementos que utilicemos ya para hacer los cortes, incisiones, tijeras, cuchillos, nosotros tengamos esta metodología de esterilizar entre corte y corte y entre planta y planta. Visualmente puede parecernos una planta sana, pero a lo mejor tiene algún tipo de virus y bacterias que si nosotros cortamos otras especies con la misma tijera, podríamos estar transmitiéndole eso. Entonces, la cuestión del sustrato y de la asepsia es fundamental. Y además, otro detalle principal, cuando nosotros hacemos estas prácticas, tenemos que pensar que son nuevos individuos, que algunos van a tener que generar parte de sus órganos nuevamente para ser planta, ¿no? Que están como incompletos. El espacio donde nosotros lo vamos a poner no tiene que ser luz solar directa, tiene que ser un lugar reparado, donde tengan temperatura, tengan luminosidad, muy buena luminosidad, pero nunca los vamos a poner en lugares donde tengan luz solar directa, porque esto les provoca como un cierto estrés. Bien, hay una pregunta, dice, tengo un jazmín azórico y quisiera podarlo y hacer nuevos gajos, pero no sé cómo, para controlar su tamaño y generar una planta más tupida. Sí, bueno, en el caso de que vos hagas la poda del jazmín azórico, vas a podarlo todo hasta el tamaño que quieras darle. De todo eso que generaste de la poda, vas a seleccionar los apicales. Nada más. Y en el caso de que quieras hacer algo un poquito más grande, pero bueno, por ahí se corta una rama más larga, se le sacan todas las hojas y se le deja lo apical, se enrolla como si fuera, hacemos un rulito, dejamos para la parte aérea solo 5 o 10 centímetros y enterramos todo el resto hecho un bollito. Los jazmines, como el caso de las vides, que son sarmentosas, se hacen así, como decían, agarramos, ¿vieron como cuando agarramos el cable? Miren, así, esta es la rama, agarramos, enroscamos, vamos a enterrar así y vamos a dejar la parte aérea arriba. Entonces, tenemos más posibilidad en que cada una de esas yemas en la que le quitamos las hojas se estimule el desarrollo de nueva raíz. Espero haber sido explícita, el cable me vino. Ahí estábamos mirando, yo cuando busqué el tipo de jazmín azórico y vi que en Mercado Libre lo están vendiendo entre 850 y 1.200 pesos, así que más vale que... pueda producir unas cuantas plantas. Bien. A ver cómo sigue. Bueno, estas serían
lo que para nosotros son la mayoría de las formas de reproducir una planta de forma asexual, o sea, sin intervención. Ahora les vamos a mostrar algunas imágenes específicas de cada uno de los sistemas que les estuvimos mostrando y darles algunos consejitos. Una de las prácticas más populares que nos permite propagar una planta determinada es la reproducción de gajo. La planta más habituales que admiten este tipo de propagación son las rosas, el romero, los tomates, la menta, la hiedra. Ah, acá hay una falta de ortografía. La hiedra y la albahaca. Es fundamental hacer esquejes en esta época de crecimiento vegetativo, que es en otoño y primavera. Por eso les proponíamos que la clase que viene hagamos la práctica para que aprovechar que estamos en ese mes. Escoger una rama delgada, que sea joven y con brotes nuevos de la planta por la parte superior, cortarla en la base con una tijera de podar. A ver, hay alguna pregunta. La begonia, ¿cómo se puede reproducir? Bignonia. La bignonia. Y la bignonia da mucha semilla. Yo les recomiendo reproducirla, puede ser por semilla o por gajo. De las dos formas pueden reproducir la begonia. Da como unas chauchas que adentro tienen una gran cantidad de plantas. Por eso nosotros le decimos que después nosotros conviene evaluar cuáles son las plantas que conviene reproducir de semilla y cuáles son las otras en las que podemos hacer este tipo de reproducción. O juntar las semillas y poder intercambiar. Uh-huh. Bien. Cortar esquejes de 10 centímetros de largo como mínimo y 15 centímetros como máximo. Para cortar, lo ideal es hacer la poda en la base de la yema y en diagonal. Es importante que nuestro corte sea lo más limpio posible para evitar dañar el resto de la planta. También es importante cortarla en bisel y en la parte superior de la rama o en el tallo. De esta manera, nuestro pedacito de planta no tendrá intención de crecer y se concentrará toda su energía en crear nuevas raíces. Y ahora vamos a ir viendo algunas imágenes, seleccionamos para que vean específicamente estos modos. Este sería el ejemplo de rizoma. Ven que se nota bien, que es un tallo que del tallo se Tiene genera raíces. Cuando nosotros vamos a hacer la división de rizoma, no solamente vamos a tener que observar que encuentren raíces, sino también ver las yemas reproductivas, que son unas yemas que están latentes bajo la tierra, nosotros no la vemos hasta que no levantamos, pero están ahí esperando este estímulo para generar una nueva planta. Se ve bastante bien en la foto. Bien, ahí vemos un ejemplo de estolones. Eso es muy, muy, muy frecuente en el césped, ¿no? Esta es una tira de césped, nosotros vemos que sale la línea y que naturalmente ya salen esas raíces que se llaman adventicias y nosotros podemos hacer los cortes de estos estolones tomando estas raíces y fíjense que vamos a tratar de que tengan en la parte aérea también el desarrollo de sus hojas. El año pasado hicimos de grama bahiana y vino muy bien. Sí. Yo traje unos crecimientos que tenía Inés cerca de su alambrado, que no le traía desventaja ese corte a su césped, y los traje para mi jardín y agarraron muy bien. Agarraron bien. Ahora están tratando de ponerse más tupidos, pero viene muy bien. Así con esta técnica. Sí. Bien, los bulbos. Acá vemos unos bulbitos que parece que son de una planta con flor. Sí, puede ser un jacinto o un narciso. Un narciso me parece que sí. Fíjense que nosotros ahora vamos a empezar a ver que nos crece a nosotros como en forma silvestre los junquillos, que también tienen este tipo de bulbo. Hay junquillos en los baldíos. Sí. En los baldíos, sobre todo los bajos. Nosotros tenemos como naturalmente ese bulbo dentro de nuestro suelo. Y para la clase próxima vamos a hablar específicamente de las diferencias en los distintos tipos de bulbo y los requerimientos que tienen. Porque nosotros a los bulbos les podemos hacer este engaño de ponerlos un poco en la heladera para hacerles creer que el invierno ya pasó
y cuando lo sacamos, ya un lugar más templado, que creen que es la primavera, y bueno, y es ahí donde podemos empezar a acelerar los procesos. Incluso vamos a ver la posibilidad de cómo generar nosotros, a partir de semilla, nuevos bulbos, porque podemos juntar semillas, por ejemplo, de violetas de los Alpes, y generar nuevos bulbos, y ahí vamos a ver el proceso, y la venaria, y el tiempo que tardan en generar una nueva planta. Incluso cómo conservarlos. Hay unos bulbos que hay que darlos y guardarlos y volver a plantar en la temporada siguiente. Y bueno, esas técnicas las vamos a hablar en la clase próxima. Bien, los tubérculos, ahí tenemos variedades de papines, batatas, papas comunes, papas andinas, todas estas están dentro del concepto de tubérculos. Lo que tiene de bueno es que cada uno de esos ojitos que tiene dentro de su corteza pueden generar una nueva planta. La manera más fácil de reproducirla a veces no es con una sola, o sea, con todo el tubérculo entero, sino particularmente con la cáscara. Nosotros hemos reproducido mucha papa a partir de la cáscara. Sí, tiene una batata hermosa atrás, que vieron lo que es la hoja de la batata, es preciosa, así que... Y de papa el año pasado también hemos tenido mucho. El gajo, bueno, este es el típico gajo de Malbón, que nos llevamos de todos lados para tener de todos colores. Sí, pero fíjense el tamaño, eso no supera los 5 centímetros, por eso nosotros cuando pensamos en gajo, es como que nuestra mente tiene que pensar en micropropagación, en gajos pequeños, que no superen los 5 centímetros. Por eso les digo, al principio parece que fuera algo muy chiquito, pero cuando llega la primavera y han desarrollado las raíces, toma tanto vigor y fuerza que es muy, muy propicio poder trabajar con los pequeños microplantín. Acá vamos a ver la diferencia. Hay otros gajos. Este es un gajito un poco más grande, que fue tomado de un romero. Entonces también ahí están las técnicas, fíjense cómo se ha enraizado. Yo particularmente, todo lo que es gajo, romero, aromática, nunca lo paso a esto de tenerlo en agua. Ya, al momento de hacer ese corte, yo tengo que tener preparada ya la maceta y el sustrato, o la bandeja, donde voy a trasplantarlo para evitar el shock, o el trauma que tienen, ¿no? Cuando le hacemos este corte. No tenemos que olvidar que tenemos un aliado. Ahí está, ¿ven? Él hizo los gajos en la bandejita, pequeñito, fíjense el tamaño de la mano. Cuando enraizó es la otra imagen que vimos ya con toda su raíz bien desarrollada. Nosotros tenemos que saber que contamos con algunas herramientas o algunos elementos que ya fuimos viendo en las otras capacitaciones, que tienen que ver, por ejemplo, con la calidad del sustrato, como les comenté antes, con los biopreparados, con los biopreparados que van a ayudarnos a nosotros a estimular el enraizamiento, que eso lo vamos a hablar puntualmente también en la clase próxima. Acuérdense que hablamos de la cáscara de banana. No, banana era para flor. Sauce. No, de sauce. De sauce. El de sauce. Se me mezcló con la papa. Podemos usar el agua de sauce, podemos usar lo que usamos para la cocción de las lentejas o legumbres, y vamos a enseñarles a preparar un enraizante natural que se hace con remolacha. El agua de la lenteja que viene en la lata, yo también la utilizo. Sí, está bueno. Bien, cuando uno va a consumir lentejas que compró la latita, que viene como en una agüita, eso yo también lo utilizo para... Sí, que generalmente uno lo enjuaga. Sí, lo degrado un poco con agua y lo vuelvo a utilizar. Bien, acá tenemos un ejemplo de reproducción a partir de hojas. Esta parece la violeta africana. Es una linda planta, tiene lindos colores. Sí, fíjense como abajo de cada una de las hojitas ya nosotros estamos viendo la aparición de nuevas hojas. A mí particularmente, bueno, yo tengo como algo muy especial con todas las begonias. Así que tengo una linda colección de begonias, con begonias raras, y también las reproduzco con este método y es infalible, y es muy gratificante, ¿no? Porque por ahí a veces, yo decía, de generar el microclima, los hago en estas bandejitas de roticería que vienen con tapa.
Entonces, generamos todo el ambiente ahí adentro y las cerramos. Por eso decimos que es un ambiente adentro de otro ambiente. Y en este tipo de hoja, nosotros vamos a hacer en la clase que viene un especial hincapié en el sustrato que vamos a usar para hacerlas enraizar. Muy bella esa foto. Sí. Bien, acá tenemos un desqueje que ya es más larga que el Fíjense, gajo. esto que le decimos, es lignificado, o sea, es dura, no tiene contextura herbácea que lo podemos mover para un lado o para el otro, tiene contextura leñosa, es rígida. Y generalmente cuando hacemos un gajo, le quitamos un esqueje, le quitamos todas las hojas. Cuando echó raíz y sacó hojitas nuevas, es ahí donde nosotros podemos llevarlo a su lugar definitivo o a su maceta definitiva. Preguntan si es bueno ponerle azufre en los cortes que hacemos en la planta madre después de cortar el gajo, como una especie de sutura. Sí, puede ser. También podemos preparar como algunos anticicatrizantes con también aloe. Incluso cuando nosotros vamos a hacer las podas, que después lo vamos a ver con podas, en los viveros venden algunos cicatrizantes naturales que vienen como con un poco de polvo bordalés, un poco de sulfato de cobre, y también pueden usar ese tipo. Pero generalmente yo tengo un pulverizador con cola de caballo y lo rocío todos los cortes para evitar que se generen hongos. Así que bueno, puede ser, nunca lo usé lo del azufre, pero bueno, podría llegar a usarse. Acá preguntan si la lenteja cuando la hiervo. No, en realidad yo lo que decía era cuando abro la lata que compro en el mercado de lentejas ya remojadas, utilizo ese agüita que uno generalmente lo recambia para ponérselo a las plantas. Pero el agua de las lentejas más crudas, si se quiere, también es bueno para utilizar. O sea, cuando uno deja, por ejemplo, la lenteja en remojo para cocinarla el día siguiente, ese agua que se remojó también sirve como enraizante. Por ahí claro, o si la hervimos, por ejemplo, la lenteja para hacer una ensalada, o sea, si hacemos el guiso de lenteja, nos comemos el juguito. Pero si hacemos una ensalada y tenemos que colar, ese agua también sirve. Vos decías de ayudar en el enraizamiento con la incisión de algunas semillitas, decías. Bueno, por ejemplo, en el caso de las estacas, que es en el caso de la rosa o en el caso de algunas plantas así más, lo que se hace es, en la base del gajo, que por ahí lo podemos hacer la próxima en la práctica, hacemos una incisión por el medio, lo abrimos y podemos incorporarle algunas semillitas de alpiste, de mijo. Entonces eso va a hacer, cuando lo plantamos, va a germinar primero y va a actuar como si fuera una raíz sustituta. Otra de las técnicas también, porque en el caso de ser herbáceas, es mucho más fácil que generen raíces. Todas las que son leñosas van a llevar más tiempo, pero bueno, también no es que sea imposible hacerlo, sino que podemos usar algunos secretitos. Otra de las cuestiones que se hace en la base, se cortan pedacitos de aloe, se le incorpora y se planta con ese pedacito de aloe, que es otra práctica que vamos a hacer también para la clase próxima. Y el aloe no solamente le da asepsia, sino que estimula el desarrollo de raíces y además hace que conserve la humedad en la base de esta porción vegetal que vamos a usar. Bien, seguimos mostrando. ¿El perejil se puede? A ver, ¿qué preguntita hay? Perdón. Una pregunta del perejil. Un chat. No. A ver, ¿el perejil se puede separar por gajos y generar más brotes a partir de este? No tengo idea, porque generalmente lo hacemos de semilla y es muy abundante. Y generalmente sale una planta, a veces nos salen varias cuando la semilla quedó pegada muy cerca, pero podemos hacer separación de plantas y darles por ahí un distanciamiento. Aunque hay un dicho popular que dice que el perejil no se trasplanta porque trae mala suerte. Ustedes dirán lo que quieren hacer.
Entonces dicen que es preferible, como decía el dicho, que esté apretado como perejil en maceta y no realizar por ahí esta división o trasplante. Pero bueno, eso ya es una cuestión popular. Se ríe. Sí, puede ser que se para, pero sí te morís. Sí. Esto después lo pasan, ¿no? Para que hagamos la fotocopia. Ahora sí, terminamos de transmitirlo y ya directamente se lo pasan. Me dice María Laura que va a subir el link para que ustedes puedan completar la encuesta para aquellos que necesitan que vayamos a visitarlos. Bien. Bueno, el injerto, como vimos en la imagen, acá se ve de forma más grande cómo uno pone una porción de otra planta dentro de la planta madre o la que se quiere injertar. Fíjense con el cuidado y con la limpieza con la que se hizo el corte, ¿no? Para no dañar en algún sentido. Sí, es muy importante todo el tema de la asepsia, por eso cuando veamos lo de los injertos vamos a ver que se usan algunas cosas como pasta para injertar, que ayuda a cicatrizar la unión, algunos usan también cera de abeja, otros usan parafina, hay un montón de técnicas que sirven para poder fijar. Y esto que yo les explicaba del cambium, en ese corte que se ve la corteza y en realidad está hecho hasta el cambium, que es el lugar donde se propicia toda la transmisión de energía, toda la transmisión de nutrientes, todo el desarrollo. Es como si fueran las vías o las carreteras de las plantas donde suceden todas estas transformaciones. Por eso es muy importante. Se ve muy bien ahí, se ve una linita verde sí, que viene de la marrón. Claro, que se haga con total asepsia y usando todos los elementos que los injertadores que tienen grandes experiencias recomiendan hacerlo. En este caso yo estaría tan novata como ustedes haciendo injertos. Porque en realidad, por ahí lo que uno conoce es la técnica, pero la práctica es lo que de alguna manera va a generar la posibilidad. Totalmente. Necesito hacer una pregunta. Me regalaron una latita con 5 plantitas de limoncitos. Necesito trasplantarlos cuando es mejor momento para hacerlo y directamente a tierra o antes en maceta. Ahora están en una latita de cerveza. Yo les recomendaría, siempre que nosotros vamos a hacer un trasplante, se recomienda ir haciéndolo con un aumento paulatino del tamaño del recipiente. Cuando nosotros nos traen un limoncito y decimos creemos que va a crecer grande y lo ponemos en un balde de 20 litros, como para que después crezca y esté ahí, cometemos un gran error porque la planta va a detener totalmente su crecimiento, porque está acostumbrada a que sus raíces tengan tope contra el recipiente. Nosotros, por ejemplo, si estaban todas en una latita, la idea sería que la pases a maceta de 10. Después de la primavera o el otoño próximo, que lo cambie a una maceta más grande. Los cítricos tienen un crecimiento lento y lo importante es que vaya tomando altura y la circunferencia del tronco, que sea como un mínimo, tiene que tener el tamaño de una virome como para poder hacer un injerto. Si es mayor, mejor. Así que yo te recomiendo es que vayas haciendo el traspaso paulatino, pero que los mantengas en maceta hasta que puedas hacer el injerto, que el injerto vaya prendido y después de ahí recién poder llevarlo al lugar definitivo. Puedes separarlo ahora. Sí, ahora sí conviene separarlo y que pongas cada uno en una maceta individual. Pero te diría que sea de las más pequeñas. Bien, vamos terminando ya la clase de hoy. ¿Qué le pasa al power que no corre? Ahí terminamos ya. Me parece. ¿Te parece que terminamos? ¿Sí? No. Ah, no, ahí venía. No, teníamos acá las técnicas. Es una manzana, una pera. Y están por hacer en la incisión. Fíjense el material que tiene una buena navaja. Ah, ahí venimos a nuestro. Bueno, el acodo. Que acá lo tenemos, que lo trajimos. Ese es un palo borracho que me trajeron de regalo a la escuela hace como 10 años en un balde de albañil. Así que bueno, lo tuvimos el primero y el segundo año en maceta para repararlo del frío y que no sufriera, y después lo plantamos. Ahora ya es un árbol hecho y derecho, bien fornido, con estructura. Ya dio su primera floración y el año pasado en el curso de jardinería, con los alumnos de jardinería,
hicimos la práctica del acodo aéreo. Esa es la foto del acodo que como les decía, nosotros, ¿qué hacemos? Le vamos a cortar una porción, más o menos de 1 o 2 centímetros, vamos a quitar todo ese anillo, vamos a doblar estas ramas que escogimos, que eran las del crecimiento del año anterior. Una vez hecho eso, nosotros agarramos como si fuera un caramelo y lo envolvemos en un nylon transparente, en el que le vamos a poner una tierra bien abonada, turba, o el acerrín que podemos conseguir del sauce, que es un enraizador muy natural. Vamos a comprimir bien eso y vamos a atarlo arriba y abajo como si fuera un caramelito. Después de eso le vamos a poner un nylon negro para que tenga oscuridad y que sienta que está bajo la tierra. Y ese nylon negro nos permite a nosotros la posibilidad de ir abriéndolo y ir viendo cuánto nuevas raíces hasta cortar. A la mañana me hice una corridita, a ver, acá, y acá nos trajimos el acodo, que miren, lo cortamos, pero fíjense todo lo que creció en la planta madre. Así que cuando nosotros saquemos esta parte, ya vamos a tener un palo borracho en este tamaño. Que si lo hiciéramos de semilla, por lo menos tardaría 10 años en llegar a tomar este tamaño. Por eso nosotros decimos que la técnica del acodo es una técnica muy beneficiosa para obtener ya plantas con ese tamaño. Fíjense, acá tenemos, esa foto se la saqué yo para ver si estaba enraizada, y le volví a colocar, ven, el nylon negro. Ahora vamos a desarmarla con ustedes. ¿Tenemos una tijerita ahí? Sí. Así cortamos. Porque la parte de arriba, esta ya la vamos a plantar, y de la parte de abajo que creció, vamos a tratar de hacer algunos apicales de la parte de adelante, que fíjense que son las partes más finitas y que ahora también le podemos hacer un cortecito. Vamos a cortar aquí. Se ve perfecto. Bien ahí. Cualquier cosa nos avisan si nos corremos del foco. Fíjense, abajo del negro está el nylon. Nosotros lo que vamos a hacer, antes de eso ya observamos, ustedes no lo van a ver, tiene pequeñas raicitas. Esto nos asegura de que ya lo podemos poner en una maceta. Y ya tendría que ir a una maceta grande. Cuando nosotros le sacamos, aquí tenemos la compu, cortarlo si querés, estábamos cortos de... Nosotros tenemos que tratar de cortar y de desarmar moviendo lo menos posible. Fíjense, la parte de abajo, esto ya no nos va a servir, así que nosotros podemos cortarlo, cortar estos gajitos al borde, que ahora les vamos a mostrar cómo hacemos eso, y después ya tenemos preparado nuestro arbolito para plantar directamente. Con una maceta, con el sustrato adecuado y nosotros desarmamos esto, que no lo voy a desarmar para que no se dañen las raíces, pero hoy ya vamos a plantar este arbolito con todas sus partes formadas. Miren donde le hice el corte, y fíjense el tamaño que ya va a tener. Las hojas ahora están creciendo para abajo porque la rama había quedado así, pero una vez que los plantemos, naturalmente van a empezar a buscar el sol y van a girar. Así que bueno, esta es una de las técnicas que a mí más me encanta hacer. Generalmente la hago un año con los alumnos y al año siguiente la desarmo con los otros. Entonces todos van haciendo la práctica de su propio acodo hecho en el momento y las de los acodos y desarmar acodos ya enraizados. En el vivero con Mergeris hicimos esto de acodo de uno que había que podar, sacamos más o menos 20 muérdagos. Así que por eso le digo, tenemos la posibilidad de sacar estas plantas especiales que nos cuesta tanto hacer. Y ya con un tamaño... Y con un tamaño, como les decía, importante. Por otro lado, el acodo terrestre, que no lo podemos sacar porque está pegado a una hiedra que está pegado a la pared, pero vamos a hacer la práctica para la próxima. Nosotros hicimos lo mismo con un ginkgo biloba. Este árbol, por ejemplo, que estaba así, una de las ramas que iba para abajo, imaginémonos que es esta, nosotros le hicimos la incisión en la parte de abajo, la enterramos en la tierra, y ya nosotros, ahí está, fíjense, el terrestre, esa es la práctica
Entonces nosotros lo acompañamos, lo tutoramos, cuando observamos que echó raíz, lo separamos de la planta madre y ya tenemos una Elegida. planta con todos sus órganos formados. Esto nos garantiza el éxito. ¿Mm? Así que bueno, esto se los queríamos mostrar, lo vamos a hacer ahora cuando nos despidamos de Cortemos. ustedes. Y bueno, esperamos que haya sido clara esta explicación. Y la última es la división de mata, que se ve bien ahí, cómo se separan, que es más fácil y más Sí, simple, que ¿no? por ahí uno puede tomar con la pala una buena porción de lo que quiere separar, y en forma manual, y este es un trabajo muy agradable porque uno lo empieza a hacer y solas se reparten las plantas, y en algunos casos que bueno, pero evitar los cortes. Vamos a ver que nosotros empezamos a desmembrar esa masa y que obtenemos muchas plantas sin generar ningún corte ni incisión, ya también con todos sus órganos formados. Bien. Bueno, esperamos que les haya sido útil y ameno. Hay una pregunta, dice, para ver mejor sacar el PDF. Ah, bueno, ahí se los vamos a mostrar, porque lo ven chiquitito. Ahí está. Mostrale si querés la... Muestro vuelta. A ver ahora. ¿Ven? Está compacto, macizo, porque ya está compacto con las raíces. El corte lo hicimos en este tamaño, y fíjense el tamaño del arbolito. Nosotros ya vamos a tener un palo borracho. Ya da sombra. Con todo, estamos bajo la sombra del palo borracho. Bueno, y con estas partes que cortamos, que son las que estaban abajo, las apicales, cuando nosotros hablamos de gajo y decimos que es de contextura herbácea, fíjense que esto es si lo miramos bien, vamos a ver toda esta parte que está lignificada, y a partir de acá, que es como que fuera más verde, sería la parte apical. Habría que sacarle estas 3 hojitas. Entonces, primero le cortamos la parte leñosa, ahí vamos a disminuir potencialmente el tamaño. Luego vamos a quitarle todas las hojitas, y en este caso de estas que son más chiquitas, lo que vamos a hacer es vamos a cortar las hojas. Le cortamos las hojitas como para evitar La transpiración. la superficie de transpiración de la planta. Pero le dejamos la parte verde para que haga un tirasavia. ¿Qué significa? Vieron que las plantas necesitan de la luz del sol para poder absorber. Fíjense en el tamaño que quedó esto. Están más largas, pero el gajo no supera los 5 centímetros. Tiene varias yemas. Está cortado en bisel, esto de cortar a 45 grados, y a la hora de asegurar su brote, yo este gajo de esta planta, que es una planta de climas más tropicales que el nuestro, lo generaría dentro de una botella, lo metemos dentro de una botella de gaseosa, por ejemplo, que le hayamos hecho las perforaciones, que la parte de arriba la hayamos cortado, la tapamos y como que nos queda dentro de un invernaderito. Pero fíjense cómo reducimos el tamaño, y ese sería el tamaño. Y cuando nosotros lo movemos, todavía no lignificó, ven, tiene contextura herbácea. Y cuando nosotros decimos los apicales, todo lo de la parte de arriba, pero generalmente vamos a buscar los apicales, las terminaciones, pero de las partes más bajas, basal. Así que bueno, vamos a ver todo lo que aprovechamos con esta que cosechamos ahora. Bueno, ahí hay agradecimientos, dicen muy linda la clase, como siempre. Espero todos los lunes con ganas. Hoy se complicó un poco por trámite, por eso llegué tarde, avisa Mariana. Muchas gracias, como siempre, hermosa la clase, muy instructiva, muchas gracias, la clase fue muy enriquecedora. Nosotros también, la verdad que preparamos, nos esforzamos siempre en la semana para ver qué cosa novedosa podemos traer, porque sabemos que están esperando la clase con ganas, y para nosotros es un gusto los encuentros con ustedes. Sí, y pensar, ¿no?, en este contexto, porque, o sea, nosotras somos docentes de la presencialidad, así que nos estamos formando en este nuevo sistema de la virtualidad, y para nosotros es un desafío decir cómo llegamos a ustedes, que sea de fácil comprensión,
cómo poder mostrarle las cosas prácticas en vivo, así que nosotras también nos estamos formando en este nuevo sistema de la virtualidad, y realmente para nosotros es muy importante la respuesta de ustedes y esto de ver si se entendió con claridad, si la calidad de la clase, porque en realidad lo importante es que entre todos generemos este vínculo y esta transmisión de conocimiento, no solo por lo que nosotros podemos armar, sino por lo que ustedes pueden aportar con su propia experiencia. Sobre todo la cuestión vincular, ¿no? Esta cosa de que si bien es un contacto frío, tratar de poder generar la mayor calidez a partir de los encuentros, porque sabemos que de alguna manera se retroalimenta en esta situación de pandemia en la que estamos, la posibilidad de tener un vínculo y de estar comunicados con otros. ¿Vieron la clase de hongos que dimos desde Costa Esmeralda? Bueno, está colgada en la plataforma del Instagram de Costa Esmeralda, pero yo estaba mirando en la planificación que hicimos para este grupo de ustedes, que la última de las clases es una introducción a los hongos. Por si les interesa, se las vamos a volver a reproducir, si les interesa reproducir hongos, o conocer los hongos que tenemos cerca de casa para saber si son comestibles o no y saberlos comer. Sí, por ahí les podemos pasar el link de Costa Esmeralda para el que quiere entrar y verlo. Salió muy prolijo, por lo menos se escucha y se ve bien, y dura 2 horas, eso es lo único. Sí. Medio larguito. Medio larguito, como pero esta clase, fíjate, no mira. tiene desperdicio, les aseguro que aparte que nos divertimos mucho, bueno, es la primera que damos haciendo. Siempre hacemos la clase formando productores para quien le interese producir, pero en esta hablamos un poco de las propiedades nutricionales, cómo consumirlo, la importancia de reconocer los hongos comestibles que tenemos en nuestra región. Así que si quieren pueden verlo como una introducción a lo que vamos a hacer. Y por ahí les podemos poner el link de Costa Esmeralda como para que entren ahí. Estamos contentas porque ya tuvo más de 1200 reproducciones el video, así que estamos re contentas. Ya estamos casi como un youtuber. Bueno, gente, me alegro de haberlos visto, espero que puedan hacer lindas plantas, y nos encontramos la próxima clase, que seguramente va a ser la parte práctica de todo esto. Igual empezamos. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.